Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a realizar una estimación por intervalo de confianza para una proporción. Entonces, para esto necesitaríamos importar dos módulos. El día de hoy vamos a trabajar con el módulo de NumPy. Vamos a importar nuestro módulo de NumPy. Lo vamos a importar con la abreviación NP. Y vamos a importar también un módulo que se llama Stats Models.api. Y este módulo lo vamos a importar con la abreviatura SM. Entonces le vamos a dar play para importar nuestros módulos. Aquí me equivoqué, falta un as. Le damos play. Ok, ahí está importando nuestros módulos, ya los importó. Muy bien. Entonces, bueno, para dar un poquito de contexto, cuando nosotros queremos hacer una estimación respecto a la proporción de algo, pues generalmente estamos interesados en conocer, digamos, que la cantidad de personas que cumplen una cierta característica. Es decir, por ejemplo, si hay una población y en esa población deseamos conocer cuántas personas, digamos, la proporción o el porcentaje de personas que votarían por un candidato, por ejemplo. Entonces, pues tendríamos que hacer digamos que del total de las personas, tendríamos que hacer el conteo de cuántas de esas personas votarían por ese candidato. Y pues de esa manera sacar la proporción. ¿De acuerdo? Otro ejemplo pudiera ser a lo mejor en una cantidad, en un lote de piezas, determinar cuál es la proporción de piezas defectuosas que contiene un lote. Y bueno, digamos que el número como tal es una estimación puntual, ¿no? Cuando tenemos solamente un valor. Y la estimación por intervalo de confianza nos ofrece, digamos que un rango de posibles valores en donde el verdadero valor, es decir, el verdadero valor, pudiera alojarse. Recordemos que pues cuando hacemos una estimación generalmente es respecto a una muestra. Y con esta muestra queremos inferir el verdadero valor poblacional. Pero bueno, para esto vamos a necesitar pues precisamente el valor de P. Vamos a pensar que en un ejemplo quizás de cuántas personas votarían por un candidato, vamos a pensar que tenemos un tamaño de nuestra muestra de 659 personas, ¿no? 659 personas. Y encontramos que la proporción de personas que votarían por un candidato o en el otro ejemplo la proporción de artículos defectuosos es igual al 85%. Es decir, el 85% de estos 659, ya sea el ejemplo del candidato, votarían por el candidato para un cargo de elección popular, o podemos también situarnos en el ejemplo de piezas defectuosas, ¿no? De estas 659 piezas, el 85% son defectuosas. Entonces, aquí en realidad, pues este valor sería nuestra estimación puntual. Ahora la pregunta sería cómo realizamos nuestra estimación por intervalo de confianza. Para realizar nuestra estimación por intervalos de confianza necesitaríamos calcular el error estándar. ¿De acuerdo? El error estándar. Entonces vamos a generar una variable con la cual vamos a representar nuestro error estándar. Y del módulo NumPy vamos a utilizar NP. Aquí arriba importamos el módulo NumPy. Vamos a poner NP punto y vamos a utilizar la fórmula para calcular la raíz cuadrada. Vamos a calcular la raíz cuadrada de una operación, la proporción por el complemento. Y el complemento lo vamos a poner como 1 menos P. Ajá. Y esto lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, entre N. ¿De acuerdo? Y este va a ser nuestro error estándar. Voy a poner aquí SE para que me muestre cuál es el valor del error estándar. En este caso sería 0.013. Muy bien. Ahora, digamos que necesitamos calcular el límite inferior y el límite superior de nuestro intervalo de confianza. Para esto necesitamos a la proporción, a la estimación puntual, a la proporción, sumarle y restarle un valor. Ese valor va a ser una cantidad de veces el error estándar. ¿Qué cantidad de veces? Pues eso tiene que ver con los valores de la distribución normal. En este caso vamos a utilizar los valores de la distribución normal o los valores de Z.
Para esto, para un nivel de confianza, voy a poner aquí una variable que se llame t_star. Voy a poner así t_star. Y va a ser igual a 1.96. Voy a poner un comentario aquí, haciendo la mención de que este es un valor para un nivel de confianza del 95%. Entonces el valor de Z de la distribución normal estandarizada es para un nivel de confianza del 95% sería de 1.96. 1.96. Entonces, en realidad, para calcular nuestro intervalo de confianza, vamos a tener primero nuestro límite inferior. Va a ser igual a la estimación puntual, que es nuestra proporción. A esta estimación puntual le vamos a restar el valor de Z de la distribución normal estándar multiplicado por el error estándar. Por eso digo que digamos que la distancia entre la estimación, en este caso la distancia entre nuestra proporción y el límite inferior, o nuestra proporción y el límite superior, es esta parte de aquí. Es un número de veces el error estándar. ¿Qué número de veces? Hay algunas personas que incluso lo redondean a 2, ¿no? Digamos que por practicidad y para a lo mejor no tener que recordar este número, lo redondean a 2. Entonces dicen, bueno, nuestra proporción, el intervalo de confianza va a ser más o menos 2 veces el error estándar. Aquí en este ejemplo vamos a utilizar 1.96, igual para que sea un poco más preciso. Vamos ahora a generar una variable para nuestro intervalo de confianza, para el límite superior de nuestro intervalo de confianza. Y entonces aquí, en lugar de restar, vamos a sumar 1.96 veces el error estándar. Aquí yo puse le había puesto la variable t_star. Vamos a multiplicar por el error estándar. Entonces, este es el límite superior. Voy a poner aquí como una tupla el límite inferior y el límite superior. Creo que le puse LCB. Y vamos a poner coma. Y el otro es UCB. Ok. Entonces le voy a dar play. Ok, este sería el intervalo de confianza, es decir, este valor de aquí es el límite inferior, este valor de aquí es el límite superior y esta es la estimación. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacerlo utilizando una función del módulo que importamos aquí arriba, statmodels.api. Ok, digamos que esta es la manera más directa utilizando una función. Entonces del módulo que importamos aquí arriba como sm, vamos a poner sm. Y el método es stats. Bueno, de stats vamos a utilizar el método proportion. Este de aquí. Proportion _conf int, ¿no? Como de confident interval. Y aquí vamos a necesitamos especificar dos parámetros. El primero, vamos a poner n por p. Y el segundo, vamos a poner n. ¿De acuerdo? Serán los dos parámetros que necesitamos. Y de esta manera, digamos que pues aquí en realidad sería el valor de x, ¿no? O sea, digamos que de los 659 personas encuestadas, ¿cuántas de ellas dijeron que sí votarían por el candidato? O de las 659 piezas defectuosas, ¿cuántas de estas están defectuosas? Entonces, por eso estoy multiplicando n por 0.85. Entonces, aquí o podemos poner, pues, como tal, el valor del número de piezas defectuosas o el valor del número de personas que cumplen la característica que estamos analizando. Y como segundo parámetro vamos a poner el tamaño de la muestra. Vamos a darle play. Y entonces, bueno, vamos a obtener el mismo resultado. A lo mejor hay alguna pequeña variación, pero digamos que en los primeros 4 dígitos después del punto coincide, ¿no? Ok. Bueno, pues estas serán las dos formas para realizar un intervalo de confianza para una proporción. En este caso, eso sería todo. Muchas gracias.